Buenas tardes, gracias por venir. Esta charla que hemos convocado desde la Comisión Especial de Trata, en la cual van a ser expositores el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sergio Torres, el secretario general de Judiciales y Derechos Humanos de la CGT, Julio Plumato, y el director de la Comisión de Trata, el doctor Mario Valora, tiene que ver básicamente con la incautación y reutilización de los bienes de la mafia, ¿sí? Y parte a partir de hechos específicos concretos en los cuales intervinieron ambos magistrados y que empezaron a sentar un pequeño precedente que ahora se empieza a generalizar en varios juzgados y que tiene que ver con no circunscribirse solamente a la acción punitiva, ¿sí? Respecto a la esclavista que está de alguna manera explotando gente con mecanismos de trata laboral, o al proxeneta que está explotando gente con mecanismos de trata sexual, sino también, digamos, ver cómo se secuestran los objetos del delito y aquellos que sean productivos o que puedan darle alguna utilidad a la sociedad, sean reutilizados, sea para la reparación de las víctimas o sea para otra comunidad, digamos, que lo necesite y que esté en situación de vulnerabilidad. Es decir, cómo convertir instrumentos que antes eran utilizados para esclavizar, que ahora se conviertan en instrumentos para liberar. En el día de ayer fue publicada una extensa nota en el diario Nación acerca de estos fallos que en su momento fueron sentando precedentes importantes. En el caso del magistrado Sergio Torres fue el primero que tomó la decisión de incautar y reutilizar maquinaria de trabajo esclavo, y esta maquinaria fue cedida a un centro demostrativo de indumentaria, que es un centro demostrativo de carácter estatal, donde el INDE administra concretamente ese centro. Hay varios compañeros que están trabajando aquí en ese centro, donde, digamos, se organizaron cooperativas con trabajadores que venían de situaciones de esclavitud o de situaciones de alta explotación. Años después, el juez federal Lijo también llevó adelante varias incautaciones que en este caso sirvieron para empoderar productivamente a comunidades de pueblos originarios que estaban sin trabajo, en situaciones de altísima vulnerabilidad. Y ahora, ya más avanzado, en estos días, se está debatiendo en Mar del Plata la incautación de 44 hectáreas que utilizaba una empresa agrícola dedicada a la floricultura, horticultura, donde había una situación también de esclavitud, donde sus empresarios fueron procesados por trata de personas y donde el juez procedió a habilitar la continuidad laboral del campo, concretamente bajo intervención estatal. En este momento está la Relatea a cargo de un establecimiento que tiene 44 hectáreas, donde 100 personas estaban sometidas a una situación de servidumbre, de esclavitud, y esta vez se resolvió la continuidad laboral. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? En primer lugar, quiero agradecer al legislador Gustavo Vera por la invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes. Obviamente, el tiempo que nosotros le dedicamos a una actividad es el interés, el compromiso que tenemos. Y bueno, que todos ustedes estén aquí, que hayan dedicado parte de su día para llegar aquí, después para volver a sus casas tarde, demuestra que estamos frente a un grupo de personas comprometidas con esta problemática. Obviamente, en primer lugar, me gustaría marcar que nosotros vamos a hablar hoy sobre una cuestión que excede lo meramente penal y que revela una situación social que aqueja lamentablemente a una parte de Latinoamérica y a otras regiones del mundo, que es la necesidad de un trabajo digno y ingresos fijos. Toda esta problemática, todas estas cuestiones que se van a hablar aquí inciden directamente sobre cuestiones elementales relacionadas con la dignidad humana, como son la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. Obviamente todo está sobrevolado por la problemática de los derechos humanos, la necesidad de que todas estas cuestiones estén analizadas, vistas desde el prisma de los derechos humanos, en el que es una materia en la que todo lo que se haga siempre es mucho, pero a su vez todo lo que se hace siempre es poco.
Yo voy a contar brevemente un episodio y después vamos a hacer unas reflexiones que me parece que son realmente importantes. Nosotros en su momento trabajamos a partir de un anuncio que hizo la Alameda con un taller de trabajo esclavo, que se determinó trabajo esclavo, mediante la declaración de una persona que se le recibió con identidad reservada. Esto tiene que ver con algo que me va a interesar comentar sobre el final. Ahí se estableció un grupo de personas de nacionalidad boliviana que vivían en estado de esclavitud, con nulas condiciones laborales, de salubridad, y se ordenó la clausura del lugar y el secuestro de las máquinas. Ahí es interesante señalar que este secuestro se realiza con intervención de un organismo estatal y con una organización de la sociedad civil. Es decir, aquí logramos articular junto con el juzgado el trabajo con el INTI y con la Alameda, que permitió precisamente realizar algo que después resultó nunca se había hecho. Y esto también nosotros tenemos que preguntar por qué nunca se había hecho. Esto es una pregunta que va a quedar, esto no lo vamos a contestar. Sí nos vamos a preguntar por qué, por los mismos jueces, con otros, con las mismas leyes u otras, esto antes no se hacía y ahora sí se empezó a hacer. Se firmó un acuerdo y esas máquinas fueron trasladadas. Esto puede parecer bastante simple, es sumamente complicado. Los traslados extraordinarios, porque eran muchas, grandes y pesadas, y se logró articular, como comentó Gustavo, un centro, una cooperativa, en la zona de Barraca, yo fui de investigación, y que le proveyó a la gente que estaba esclavizada un lugar digno de trabajo, un lugar sano, donde puedan desarrollar su actividad laboral con dignidad. Antes de seguir, hace cosa de 3 o 4 meses nosotros tuvimos un nuevo procedimiento, hicimos exactamente lo mismo, volvimos a secuestrar otras máquinas y quisimos repetir la experiencia y no lo pudimos hacer porque el INTI nos informó, y esto está escrito, yo lo tenía en una sección, que como había cambiado el titular, el tema de las máquinas en el centro de implementaria había dejado de ser una prioridad para el INTI y por lo tanto el INTI ya no se ocupaba más. Esto simplemente para marcar que una de las cuestiones que nosotros tenemos que discutir y que tiene que quedar como enseñanza de esta charla es la ausencia de políticas públicas en el Estado de Máquina. Es decir, aquí tenemos un organismo que en su momento funcionó perfectamente, se integró, cumplió con un rol humano, social, de vinculación de lo estatal con la necesidad de la gente, y cuando cambia un funcionario, todo eso ya no, aunque que es bueno, ya no se aplica. Esto debería estar por encima de la coyuntura personal, de las experiencias o las convicciones individuales, deberían ser políticas públicas que estén por encima del funcionario de turno, sea como se llame, que sea quien fuere, que sea del partido. Obviamente los delitos son variados, no vamos a hablar, seguro que vamos a hablar de derecho penal en lo posible, hay violación a la ley migratoria, a la ley de trabajo a domicilio, a la ley de servidumbre, etcétera, 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 y hay una serie de infracciones administrativas que se vinculan con el trabajo, las habilitaciones, yo le dije hoy que una de las causas, quizá la causa principal, que tiene la ausencia de políticas públicas en esta problemática, se relaciona con un Estado ausente. Un Estado ausente es un Estado que no se ocupa, que no se involucra, que en algunos casos niega, en otros lados desconoce, pero en cualquier caso no se dispone a cumplir con sus roles. Todos sabemos que el Estado tiene roles que se llaman esenciales, decimos esenciales de facultad. El Estado está para dar educación, vivienda, salud, trabajo, justicia, seguridad. Estos son los roles para los cuales el Estado fue creado.
tendríamos que preguntarnos algún día qué pasa con el Estado cuando el Estado no cumple con ninguno de estos roles. En este sentido, a partir, como dije antes, de un Estado ausente, nosotros en esa resolución y en todas las otras vinculadas con la problemática de la trata, le dimos intervención a un montón de organismos, de oficinas, tanto en el ámbito de la legislatura, de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos, en el Senado Nacional, en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, le enviamos oficios a todos, para todos involucrarnos en esta problemática, para que nosotros pensamos siempre que todos los organismos, el Ministerio de Salud y demás, todos tienen algo que decir. ¿Sí? Precisamente porque esto es una problemática pluricausal, por lo tanto, la única forma noble posible de encararlo es afrontarlo multidisciplinariamente, de distintas lecturas. Obviamente, nosotros este concepto de restitución de maquinaria para el que trabaja, incautaciones y demás, no los suscribimos nada más que a delitos de trata, sino que les cuento, nosotros trabajamos con causas de tráfico y a diferencia de otras jurisdicciones en capital, todas las causas en las que se secuestran muebles donde hay venta de drogas, o son búnkeres donde se almacenan drogas o laboratorios, esos en lugar de destruirlos, cosa que lo que se hace, nosotros los reintegramos a las distintas fundaciones, en este caso la Paco, o Senareso, o distintas organizaciones también que propenden a estos fines. Hemos creado desde bibliotecas, salones de juego, lugares de tránsito, lugares paliar de alguna forma la problemática de la drogadicción. Y todos obviamente funcionan dentro de distintas villas, en distintos lugares donde está el mueble, ahí se crea un centro que además tiene un carácter simbólico importante, ¿no? Es el lugar donde se vende el paco, donde se vende el veneno, en ese mismo lugar donde se vendía, se ayuda a recuperar los archivos. Lo mismo hacemos con los autos, nosotros estamos en el tráfico de incautación de autos, después la donamos y en algunos casos las hemos dado al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, y hemos creado una oficina de rescate a partir de estos autos que nosotros secuestramos. El rescate es una oficina que funciona dentro del Ministerio de Seguridad, en la que esta oficina va a rescatar, va a buscar a personas que están en alguna problemática crónica o grave y la van a buscar en lugares donde, por ejemplo, las ambulancias públicas no entran. La villa o a cualquier lugar donde hay una necesidad, se llama por teléfono y se envía una combi o un auto a buscar a la. Esto está hecho a partir también de autos que son secuestrados a la criminalidad y forman parte de estas investigaciones de la criminalidad. Yo no voy a usar el tiempo, hay obviamente muchas cosas para decir. Sí me parece que aquí hay algo que es central. Hoy dije que antes no se hacía y ahora sí. Las mismas leyes, los cargos eran los mismos, los jueces eran otros, claramente, pero eran jueces. ¿Qué fue cambiando? Yo creo que hay una generación de jueces comprometidos, de jueces que están involucrados en la comunidad, hay un activismo judicial bien entendido, en definitiva hay un cambio cultural en la magistratura. Me parece que esto es clave. Nosotros en la facultad no nos enseñan a involucrarnos desde la problemática general. Sino nosotros aprendemos en procesal penal, por ejemplo, a determinar la materialidad del hecho, la responsabilidad de una persona y la justificación del delito. Es decir,
y clavar un embargo que normalmente es meramente simbólico, y la causa se llevaba a juicio, y se terminaba el trámite, y todo lo que había atrás, o lo que había alrededor de la causa, que era quizás mucho más importante, los jueces los soslayaban. Seguíamos adelante, seguíamos un sendero sin mirar a los costados. Creo que el valor que tiene todo esto que nosotros estamos comentando es que hay un montón de jueces que están involucrados en su comunidad desde estos lados, siempre desde los expedientes que tienen que tramitar, pero entendiendo la situación real que se vislumbra dentro del proceso penal. Este es un cambio, como dije, cultural. Todos ustedes son también responsables de ese cambio. Por eso todo lo que se diga aquí, todo lo que ustedes hacen habitualmente en sus trabajos, deben multiplicarlo y nosotros debemos llevarlo, que trascienda todo esto que se está haciendo, para ver si logramos que estas reacciones individuales, que no dejan de ser eso, se transformen en algo establecido, que haya un reglamento, que haya un protocolo, que haya resoluciones, que haya leyes, que establezcan mecanismos obligatorios para todos los jueces en estos casos, y que no dependamos nada más que del grado de compromiso social del juez o del fiscal que interviene. Creo que estos mensajes que nosotros debemos obligarnos a transmitir este mensaje hasta lograr el cambio cultural que permita a los legisladores decodificar la necesidad de este cambio e incorporar en nuestra normativa, tanto local como nacional, leyes que impongan la obligación de los jueces de ocuparse no solamente del expediente, ¿está bien?, sino de ocuparse de la historia. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No sé si saben, hay varias cosas. Es muy satisfactorio venir a esta charla y encontrar un auditorio que tiene conciencia de la problemática que estamos tratando, ¿no? Piensen que en el 2007, cuando dice Gustavo, era imposible, había que explicar desde cero, era un nuevo paradigma, nadie entendía que esto estaba mal, le parecía a todo el mundo bien. Incluso lidiábamos con fallos de nuestros tribunales superiores que decían que en sus países de origen las personas estaban peor, así que esto estaba muy bien. Hay un fallo de la comunidad boliviana que en su país está en peores condiciones, así que no hay ningún problema. Como anécdota les cuento que mi relación con Gustavo Vera no pudo haber arrancado de manera peor, nos matábamos, él me decía cualquier barbaridad y yo no me privaba de nada, hasta que un día, unos años después, vino a verme Julio Piumato y me pidió que lo reciba a Vera, como salió Piumato en mi despacho. Entonces pasaron un par de años y entró Gustavo y antes de que se siente le dije, solamente te vas a sentar porque viniste con él. Y lo único que había eran dos personas que tenían ganas de trabajar y que tenían el mismo objetivo, así que nos entendimos rápidamente. Es cierto, como dice Gustavo, que acá el paso inicial lo dio Sergio cuando montó un taller con máquinas que había incautado. Piensen que hoy en día en la legislación nuestra yo incauto las máquinas y ya cumplimos la ley, no tengo que hacer nada y nadie me puede decir nada, ¿está bien? Entonces el punto está en la creatividad, ¿sí? Y la creatividad siempre tiene un punto de inflexión. Y el punto de inflexión fue en la causa del taller que terminó siendo en el polo textil de Barracas, ¿no? Sí, y entonces a partir de eso sí se puede construir, pero siempre es bueno recordar cómo comenzó. La otra cosa que es buena es que estas discusiones se den en la legislatura, ¿sí? Es el ámbito donde se debaten, donde deben siempre debatirse las ideas, ¿sí? Es el ámbito natural donde de la deliberación pública, así que es saludable que estas discusiones sean en la legislatura. Ayer hubo otra sobre transferencia de delitos acá en el Salón Dorado y era exactamente la misma reflexión. Y uno cuando yo digo eso, en general la gente quiere pensar, sí, bueno, porque lo que pasa ahora con el Congreso, miren, en realidad no solo pasa ahora, sino que el gobierno de Figueroa Alcorta, que es un prócer para todos nosotros, aprobaron el presupuesto por decreto, o sea, no arrancó hace 5 años del Parlamento. Que apunta primero a la Constitución, porque
expresamente los convencionales del 53, de 1853, establecieron que era el poder más importante. Muy bien, yendo al tema de esta charla. Miren, hay una idea, yo venía pensando, decía, miren, la herramienta que utiliza el explotador para explotar a una persona, no solamente el Estado tiene el derecho de restituirlo, tiene la obligación de incautarla y de utilizarla para recomponer en lo posible el daño que se le causó a esa persona. ¿Está bien? O sea, hay una obligación, ya no es una cuestión potestativa de que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, hay una obligación del Estado que tiene que ver con la reparación del daño y con el objetivo de no reparación. En materia penal, como bien les decía Sergio recién, lo único que nosotros hacemos es más daño. A un daño le agregamos otro daño. No importa si está bien o mal. Si una persona mata a otra y lo enjuician, le aplican una pena. Entonces tenemos un homicidio y una persona condenada. Un daño y otro daño. De lo que se trata acá es de poner en valor el rol de la víctima, ¿sí? De ocuparse de lo importante que es cómo restituimos derechos, cómo le devolvemos la dignidad a esa persona que fue esclavizada. Nosotros, como ustedes saben, tenemos básicamente dos tipos de trata, la trata laboral y la trata de índole sexual. El primer problema fue el problema cultural. ¿Cómo puede ser que esto sea trata de personas si bueno, justo el presidente justo cerró todos los prostíbulos del Bajo y se ganó el mote de homosexual? O sea, para que se den una idea del valor del componente cultural. Y cerrar prostíbulo, en definitiva, si van a trabajar ahí porque quieren. A mí una vez en un prostíbulo que por un problema de droga, vino a verme una de las trabajadoras y me dijo que la cuota del colegio la tenía que pagar yo. O sea, hay componentes culturales y hay un componente social, ¿sí? Una gran tolerancia social a este tipo de conductas. En la laboral parece ser no tan abierto. Parece ser. Pero yo creo que hoy en día el delito está instalado. ¿Está bien? La conciencia de que esto es un delito está instalado. La conciencia de que hay determinada forma de ganarse la plata explotando gente parece ser que se va comprendiendo de que no va a seguir, de que no vamos a permitir que eso siga. El desafío son la restitución de derechos, ¿sí? Es frustrante ver cómo se cierra un taller con 40, no sé cuánto la última vez, y uno se reubicó en el polo, el resto se reubicaron en otros talleres, ¿sí? Y en el caso de los talleres textiles, nosotros podemos intentar generar un polo como el polo textil de Barracas o una iniciativa, pero en el caso de la trata sexual no le puedo sugerir que forme una cooperativa dedicada a la prostitución, ¿está bien? Y tengo las herramientas para hacerlo, como sí pasa con los talleres textiles o el trabajo clandestino, en el caso de talleres porque es el episodio más común. ¿Qué es lo que parece ser? Cuando secuestramos máquinas, ¿sí? No parece haber una... O sea, una vez que el primer paso fue sentar que esto es un delito y generar conciencia entre nuestros propios colegas. Lo siguiente fue que empezamos a secuestrar máquinas, ¿no? No solamente a secuestrarlas, sino a reutilizarlas. ¿Y ahí qué pasa? La verdad es que no pasa demasiado, pero que la experiencia nuestra es que muchos no se quejan. O sea, que vienen, por ahí piden que le devolvamos las máquinas, pero le decimos que no y no insisten. Porque ¿qué pasa? El que está a cargo de las máquinas seguramente era un explotado que era el capataz, como pasa con las encargadas que trabajaban y dejan de trabajar en los privados. Entonces, el problema lo debe tener hasta evaluar los costos. El dueño de las máquinas no lo tenemos. El que detenemos, el encargado, es el encargado, no es el dueño de las máquinas. Lo mismo pasa con los departamentos de los privados, ¿está bien? Sí, o sea, en general yo todos los que traté, y con Gustavo tratamos de generar una iniciativa para dárselo a las monjas, mientras dure el expediente, y la Cámara, los tribunales superiores en general se quejaron, aparecieron los dueños y ninguna prosperó por ahora. De todos modos es un proceso de evolución, ¿sí? Es un proceso de evolución lento y constante, en el que, como ustedes habrán visto ya, la verdad es que los retrocesos no existen, ¿sí? Lo único que hacemos es avanzar con más paciencia de la que tenemos, pero en definitiva me parece que se avanza.
En el caso de las marcas, en el caso de la ropa, me parece que el siguiente paso es ir en busca del dueño de las marcas, que utilizan la mano de obra esclava y que claramente lo tienen en un esquema de costo diferenciado. O sea, está bien. En el caso de los privados, en todos los casos va a depender, por supuesto, del caso y de la prueba. No todas las marcas, no todos los secuestros de marcas en talleres tienen que ver con que el dueño de la marca sabía que estaban usando trabajo esclavo. No es fácil de probar. Cuando es verdad, hay casos en los que seguramente no es así. En el caso de los privados pasa exactamente lo mismo. Si es un alquiler, una persona puede alquilar una propiedad y no saber que está funcionando un prostíbulo. Ahora, si el valor es varias veces el valor de mercado del alquiler, si el mismo departamento tuvo varias clausuras de la policía, si la persona fue convocada para decir que estaban que adelantar la clausura, si iba a cobrar donde funcionaba el prostíbulo, y miren, el dueño la verdad que no puede explicar muy bien cómo no forma parte de la cadena de trata. ¿Se entiende? Claro. En cada caso es distinto, ¿sí? Va a depender de cómo evaluemos cada uno de los casos. Ahí sí tenemos una gran resistencia. De hecho nos denunciaron. A mí me denunciaron en el consejo, denuncias penales, sobre todo cuando lo que incautamos fue la mercadería. ¿Está bien? Un secuestro que en realidad lo hizo la FIP y vio una endija, tenía una puerta falsa más cerrada, vio una endija de luz, abrió la puerta y atrás era un desastre. Atrás, arriba, dormían abajo de los tanques, ¿no? En la calle Santander. Una cosa increíble. Las patas eran, ¿vieron las camas? Pero era más que una puerta, era una pared falsa. Era una pared falsa que se abría y la dejaron entreabierta y bueno, pero fue una inspección de la FIP. Adelante era una maravilla, pero atrás no sabemos lo que es. Las heladeras con las comidas, los triciclos de los nenes. Y la realidad es que también es muy difícil de competir con esa oferta, porque les pagan nada, pero les dan vivienda, los chicos están ahí, comen y van a la escuela cerca. Entonces yo creo que nosotros hacemos, cerramos el taller, secuestramos las máquinas y a cambio ¿qué le decimos? Que le vamos a conseguir trabajo en un polo textil. Entonces tienen que esperar 30 días para cobrar, en el mejor de los casos. No tienen dónde vivir, los chicos no pueden ir a la escuela. Es complejo y la verdad es que a nosotros se nos sacaban los recursos porque nosotros podemos condicionar la situación, pero ahí es lo que dice Sergio, miren, hace falta el compromiso de otras agencias públicas, ¿sí? Que se ocupen de esa situación. Que me parece que es un otro nivel, ¿no? El de generar un trabajo real a las víctimas, ¿sí? Porque si no es un sinsentido. Como pasa con el trabajo en los polos o con la creación de nuevos polos, ¿sí? Eso también es interesante, porque la comunidad QOM no era víctima de trabajo esclavo en el taller, ni en la actividad, ni en el ámbito de la capital federal. Sin embargo, claramente es una comunidad en una situación de vulnerabilidad tal que se pone en situación de esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la iniciativa por la que me amigué con Gustavo. Y hoy en día las máquinas están en el depósito judicial tuyo, así que mejor que tendría la máquina, y de la Alameda. Yo creo que con el auto de procesamiento, que es un grado de conocimiento, que da probabilidad de que el episodio ocurrió y la responsabilidad penal de alguna de esas personas, nosotros podemos no disponer definitivamente de las máquinas, pero sí utilizarlas. Esto es un periodo corto de tiempo, ¿está bien? Y en el peor de los casos, me parece a mí que lo que debería buscarse es un mecanismo de seguro de caución sobre esas cosas. Si las personas terminan absueltas, las máquinas no se las devuelven igual. Se las pagamos. ¿Sí? Es un problema del Estado. Imagínense si los de Santander terminan absueltos. ¿Qué hacemos? ¿Desmontamos el taller de la comunidad? ¿Cómo hacemos? Pero es muy artesanal, que también lo decía Sergio, porque Julio tuvo que conseguir quien trasladara las máquinas. Son máquinas que valen cientos de miles de dólares, sí. Algunas de ellas, otras uno piensa que es la Singer que tenía mi vieja, y son máquinas en serie, cortadoras, bueno, ustedes eso conocen un montón. ¿Qué pasa? El único daño real es el económico. Por eso, cuando uno toca la propiedad del inmueble, el dueño de las marcas, las máquinas o la mercadería, ahí sí empezamos a tener problemas con las partes. Esas no lo digieren tan fácilmente.
porque eso sí es un daño patrimonial real, ¿está bien? Fíjense, por ejemplo, con la mercadería. Cuando nosotros en Santander secuestramos una gran cantidad de ropa cortada, la tela se pudre, ¿sí? Sobre todo si no se guarda en condiciones, y no hay manera de guardarla ni yo me la puedo llevar a mi casa hasta que la pueda entregar. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tasar la ropa, hacemos una tasación, establecemos un valor, la comunidad QOM tiene materia prima para comenzar a producir, hasta que llegue al valor de la tasación, y el resto es ganancia para el taller, para el emprendimiento, en este caso para la comunidad. Bueno, tuvimos problemas con los tribunales superiores, las partes se quejaron y le dieron la razón, ¿sí? Igual nos ocurrió una cosa distinta y ahora creo que la semana que viene no estoy, pero la otra vamos a resolver sobre ese material, ¿sí? Y es bastante loco porque yo la droga no se la devuelvo a un narcotraficante, ¿sí? Porque en realidad hay una diferencia, ¿no? La droga es el objeto del delito, la ropa no, la ropa es el producto del delito. Por lo tanto, ¿cómo le voy a devolver las máquinas o la ropa o la materia prima al explotador? O sea, no me entra en la cabeza. O sea, así que no, con eso vamos a insistir. Miren, a mí me parece que hay, no lo quiero ver tampoco, pero hay como distintas etapas. La primera fue la de establecer que esto realmente es un delito, ¿sí? El desafío cultural de convencer a la comunidad jurídica, a los jueces, a la comunidad, que esto es un delito, ¿sí? No se puede. Lo segundo fue la criminalización real, ¿está bien? O sea, no solamente cerrar el taller y que no pase nada, sino avanzar con las causas y terminar el juicio. Después tuvimos una etapa de incautación de máquinas y su reutilización, que es más o menos la que estamos transitando. Y me parece que estamos entrando en una quinta y sexta etapa que son las más importantes. La quinta es la que es, miren, que vengan los dueños de las marcas a dar explicaciones, en los casos que lo tienen que dar, y que vengan los dueños de las propiedades, en los casos de los privados, cuando están alquilados o están utilizados en condiciones que no puede explicar o no puede explicar cómo está funcionando un prostíbulo ahí sin su conocimiento. Y por último, el gran desafío, que es darle un trabajo real que les devuelva la dignidad a las víctimas. ¿Está bien? Porque si no, todo lo demás termina siendo un tecnicismo. El desafío es la creatividad, no el tecnicismo penal. ¿Está bien? Así que les agradezco. Yo le voy a dar un ejemplo. Hablamos de lo que funciona bien, creo que la experiencia que se ha encontrado acá es lo positivo. Pero, ¿con qué bueyes tenemos que ganar en este país? Porque daban ejemplo de exposición de algunos camaristas o algunos jueces sobre esta cuestión. Pero que no sé si todos vieron la noticia de hoy, donde un secretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco decía que los pobres comen de la basura porque les gusta. ¿No? Entonces, secretario de Derechos Humanos. Estamos mejor que en Alemania. Secretario de Derechos Humanos en Alemania de esto. una provincia. Entonces, desde ahí, es más, uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Recordemos también que en esta lucha contra el trabajo esclavo, contra la trata, estamos golpeando gruesos intereses. Yo les recuerdo que todo el problema que vivimos en la Argentina con esta producción, cada vez vamos pululando más los centros comerciales, con el cual la Salada es el más famoso, que formaron parte de misiones oficiales al exterior. Es un modelo productivo. El modelo productivo bajo esclavitud, Argentina trató de exportarlo. Lo llevó a Angola, lo llevó a Moreno, sí. ¿cómo se llama este? No, a China no, lo llevó a este país Azerbaiyán o Kurdistán, uno de los dos, bueno, Azerbaiyán. Las dos misiones que hizo en ese momento, y uno escucha a toda esta gente ir a los programas de televisión y defender esto, ¿no? Y hablar de estas cuestiones. Yo escuché a dirigentes que tienen trabajo en las villas también decir que vamos estigmatizamos al vitero. No, al contrario, estamos defendiendo la dignidad. No prohibieron a alguien que tiene que ser indigno. Lo que está metido en las villas son las mafias, produciendo droga, armando talleres clandestinos. La
no quiero agregar más a lo que se ha dicho, sino ofrecer la visión del abogado litigante. Además del director de la comisión de interpretación, el abogado que ha patrocinado la mayor parte de las denuncias de la Alameda. Básicamente, hay una cuestión que es básica en la República Argentina. Las leyes siempre vienen precedidas por la jurisprudencia. No hay ninguna ley que se sancione si no hay fallos judiciales que sustenten una determinada posición. Van a haber incluso en los debates parlamentarios de esta Casa o del Congreso Nacional que siempre se invocan precedentes jurisprudenciales. Sin el precedente es prácticamente imposible obtener la ley. Y si se sancionara una ley, hasta que no aparecen los precedentes, esa ley podrá ser formalmente sancionada, pero no es derecho vigente. El Código Penal, en su legislación complementaria, está llena de leyes que no tienen una sola sentencia condenatoria. Por ejemplo, toda la normativa respecto al derecho penal cambiario. Muéstrenme un caso de una condena de una persona que está traficando ilícitos. La labor más importante y más difícil que tiene un secretario de un juzgado federal, yo he sido secretario de un juzgado federal, es lidiar con los efectos. Los efectos producen terror en el secretario, porque es el custodio, el responsable legal de que falte o que se mantengan las cosas que están dentro de la caja fuerte, cuya llave él tiene en sus manos y se supone que la tiene el juez. Pero en general tiene que prestarse a algún empleado para abrir la caja fuerte y entonces ahí cuando pasan los problemas. A mí me tocó concretamente, cuando era secretario del Juzgado Federal de San Martín, después en el Juzgado Federal de San Isidro, que la caja fuerte de los efectos, donde guardaba cientos de armas, pistolas 9 milímetros, drogas, ametralladoras, dinero, LSD, cocaína, lo único que tenía era una llave, ¿vieron una de los armarios metálicos? Esa era la única protección que tenía. Lo único que podía hacer era ser el primero que llegaba al juzgado y el último que me iba. Y rezar. Otro de los... Eso sería con los bienes objeto, digamos, instrumentos del delito. Pero ¿qué pasa con los bienes objeto de secuestro que serían, digamos, el provecho del delito? Y ahí viene un problema mucho más serio. Todo lo que tiene que ver con los bienes registrables son el dolor de cabeza máximo de los tribunales. Por ejemplo, ¿qué pasa con los automotores? Una de las cosas que se ha hecho es que los juzgados no se desprendían de los automotores ni aplicaban la ley 20.785 que establecía un mecanismo para sacárselos de encima. De ahí es que se formaran gigantescos cementerios de automóviles que contaminaran el terreno. En el caso del terreno donde estaba el barrio Papa Francisco era esa cuestión y nunca se terminaban de resolver. Otra cuestión que pasa es con las aeronaves. ¿Dónde la vamos a meter? ¿Cómo la vamos a custodiar? ¿Cómo vamos a disponer de ella? La ley 20.785 dice cómo hacerlo, pero en general el temor de los magistrados es de meter la pata y entonces dejan esto en funcionamiento. O depositados o no disponer de la cuestión como corresponde para su reutilización social. Normas que tenemos que ir desenterrando, interpretando, haciendo una tarea de exégesis para hacer progresar de alguna manera la sociedad argentina. Lo que no hay es en el Poder Legislativo Nacional, en el Poder Legislativo Local, una voluntad de salir de lo que ya está del precedente y transformarse en un ente proactivo, en un ente que trate de adelantar los problemas y de resolverlos. Y además falta también dentro de los organismos del Ejecutivo o digamos de lo que significa todo el resto de las agencias del Estado, la voluntad de hacer que esa ley que dicta el Congreso sea llevada ante los tribunales y que efectivamente se ejecute. Digamos, quiero cerrar esto recogiendo un argumento del doctor Ariel Lijo. Es decir,
nosotros no nos podemos quedar en una justicia puramente retributiva, sino que tenemos que generar una justicia restaurativa, una justicia que apunte a la protección de la víctima, a restablecer su situación anterior y eventualmente a generar un sistema jurídico que prevenga situaciones, porque cada sistema social, jurídico-social, tiene una determinada delincuencia, es funcional, eso lo había descubierto Durkheim en el siglo XIX. Entonces, si no hacemos modificaciones profundas en la forma como se organiza la producción, como se lleva adelante el trabajo, si no retornamos al sistema de la fábrica, si no reivindicamos el derecho al trabajo, no a las condiciones de trabajo, el derecho al trabajo, los fenómenos que estamos viendo, de trata de personas, de explotación, van a seguirse reproduciendo. Esta es una de las tareas que debemos enfrentar acá desde la legislatura. Y con esto dejo terminar. Y una cuestión importante. La esencia de Mani Pulite decíamos que era la ley Pío Latorre. El senador Pío Latorre había dicho algo muy de sentido común. La mafia lo que busca es plata, ¿sí? Lo único que le importa a la mafia es la plata. ¿Se entiende? Puede ir cambiando de rubro. Hoy puede ser narcotraficante, mañana tratante sexual, esclavista, multirrubro. Pero lo que busca básicamente es la plata, por el medio que sea. Entonces, la mejor manera de mantener a la mafia es quitarle su base económica, que no termina en un taller o en la puerta de un prostíbulo o en busca de droga, sino que sigue el camino del lavado de dinero completamente y cómo esto se convierte después en economía formal, algo que proviene del delito.